Cordial saludo, queridos estudiantes. Vamos a resolver los ejercicios que habíamos dejado propuestos la clase pasada. Entonces, en el primero decían que tocaba encontrar la corriente de este primer circuito, en el que había una resistencia de 12 ohmios y un voltaje de 6 voltios. Entonces, para el ejercicio, simplemente era aplicar la ley de Ohm, que dice que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. En este caso el voltaje eran 12 voltios dividido, 6 voltios dividido entre 12 ohmios, que era la resistencia, y eso da 0,5 amperios. Ese era así de sencillo. El segundo decía que tenía una fuente de 18 voltios, tenía que encontrar la corriente, la resistencia total o equivalente del circuito, y teníamos que encontrar el voltaje en la resistencia 1 y en la resistencia 2. Eso era lo que decía el ejercicio. Entonces, para hallar ese ejercicio, simplemente encontrábamos la resistencia total primero, que la resistencia total es igual a la suma de las resistencias, en este caso R1 más R2, que R1 era igual a 3 ohmios más R2, que son 6 ohmios, esto es igual a 9 ohmios. Y después nos pedían hallar la corriente total. La corriente total es igual a el voltaje de la fuente sobre la resistencia total, en este caso es igual a 18 voltios dividido entre 9 ohmios, esto era igual a 2 amperios. El voltaje en R1, la resistencia 1, es igual a la corriente por R1, la corriente por R1, y eso es igual a 2 amperios por R1, que en este caso era 3 ohmios, o sea, sería igual a 2 amperios por 3 ohmios. Eso es igual a 2 por 3, 6 voltios. Y el voltaje en R2 es igual a la corriente por R2, que es igual a 2 amperios por 6 ohmios, igual 2 por 6, 12 voltios. La suma de estos dos, del voltaje en R1 y en R2, pues tiene que dar 18 voltios, que es el voltaje de la fuente. Tiene que ser igual al voltaje de la fuente. Con eso sabemos que el ejercicio está bien. El voltaje en R1 6 voltios, voltaje en R2 12 voltios. Y para el tercer ejercicio, que era pues casi lo mismo, se proponía hallar también la corriente, la resistencia total, perdón, la corriente total, voltaje en R1, voltaje en R2 y en R3. Entonces teníamos una fuente de 9 voltios. Entonces, y las resistencias eran de 12, 8 y 16. Entonces la resistencia total en este caso, resistencia total es igual a R1 más R2 más R3 igual a 12 más 8 más 16. Sería igual a 12 ohmios más 8 ohmios, 12 más 8 ohmios más 16 ohmios. Eso es igual a 36 ohmios. Resistencia total, 36 ohmios. La corriente. Entonces la corriente es igual al voltaje de la fuente dividido entre la resistencia total. El voltaje de la fuente habíamos dicho que eran 9 voltios, o sea, serían
9 voltios dividido entre 36 ohmios. Eso es igual, 9 dividido entre 36 es igual a 0,25 amperios. Ahora, vamos a hallar el voltaje en R1, en R2 y en R3. Según la ley de Ohm, pues dice que el voltaje en R1 es igual a la corriente por R1. Es decir, 0,25 amperios por R1, que en este caso es 12 ohmios. Por 12 ohmios. Entonces acá colocamos 0,25 por 12 ohmios. Esto es igual a 3 voltios. Voltaje, vamos a hallar ahora voltaje en R2 es igual a corriente por R2 igual a 0,25 amperios por la resistencia de 8 ohmios. Entonces por 8 ohmios. Esto es igual a 2 voltios. Y la última, que es el voltaje en R3. Voltaje en R3 es igual a corriente por R3 igual 0,25 amperios por, habíamos dicho, 16 ohmios. O sea, por 16 ohmios igual a 4 voltios. La suma de estos tres voltajes, la suma del voltaje en R1 más R2 más R3, da 9 voltios, que es igual al voltaje de la fuente. O sea, quiere decir que nuestro ejercicio está bien. Aquí coloco la respuesta. Entonces, voltaje en R1, 3 voltios. Voltaje en R2, 2 voltios. Voltaje en R3, 4 voltios. ¿Y cómo se halla? Pues según la ley de Ohm. La ley de Ohm dice, vamos a colocar acá el triángulo. Dice que si usted quiere hallar la corriente, pues tapa aquí, y ya que es igual, corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Si quiere hallar la resistencia, tapa acá, resistencia es igual a voltaje sobre corriente. ¿Qué quiere hallar el voltaje? Pues tapa acá, y voltaje sería igual a corriente por resistencia. Esto es un igual, ¿no? Y esto es un por. Fácil. Entonces, dependiendo de lo que se les pida, pueden aplicar o esta, o esta, o esta. Cualquiera de las tres fórmulas. O lo hacen despejando también, que simplemente despejar una ecuación es muy fácil. Es lo que está a un lado con un signo pasa al otro lado con símbolo contrario. Si está dividiendo de un lado, pues lo pasa al otro lado a multiplicar. Eso ya es tema de matemáticas de séptimo. Muchas gracias, eso es todo.